Los niños pueden pasar a sus clases y van a tener una clase muy bonita con los maestros allá y que la disfruten. Es una clase bíblica y los que lamentablemente ya crecimos, vamos a quedarnos aquí también reflexionando juntos las verdades de nuestro Señor. Es un privilegio para nosotros recibir a cada uno de los que nos están visitando, a Tomás, a Mauricio y a todos los que son de la familia. Gracias por estar aquí. Esto es un honor estar con ustedes. Y esta es su casa. Estamos muy alegres de que estén aquí. Como muchos saben, hemos estado estudiando la Biblia de manera panorámica. Ya llevamos más de 6 meses estudiando la Biblia desde el Génesis y vamos, Dios mediante, a terminar en noviembre con el Apocalipsis. Pero en estas 3 semanas que nos quedan del mes de septiembre, vamos a considerar el libro de Hechos. Vamos a hablar de este libro muy importante porque es el libro que narra el nacimiento, sostenimiento y crecimiento de la historia de la iglesia. Nunca antes había habido una iglesia. Antes de Jesús no existía la iglesia. Pero todavía la iglesia existe. En algún momento tuvo que haber nacido la iglesia y eso fue con Jesús y con sus 12 discípulos. Se dice que la iglesia tiene un fundamento apostólico porque Jesús estableció a sus 12 apóstoles para que siguieran lo que Él les encomendó. En Mateo 28 y en los demás evangelios sinópticos también Él les dijo: vayan y prediquen, evangelicen, compartan el evangelio y hagan conocer estas verdades y discipulen, hagan discípulos de todas las naciones. Esa encomienda de Jesús se conoce con el nombre de la Gran Comisión. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde salió Jesús? Jesús no apareció en la historia así como por primera vez y nunca antes se había pensado, no. Desde Génesis, para los que han estado con nosotros durante todo este año viendo la Biblia de manera panorámica, desde Génesis Dios creó un pueblo y lo puso en un lugar y les dio su bendición. Eso es lo que se conoce como el reino de Dios. El pueblo de Dios en el lugar que Dios les dio bajo la bendición y gobierno de Dios. En ese momento el pueblo de Dios en el Edén era solamente Adán y Eva, no había más nadie. Y les dio la orden: administren todo eso es de ustedes, yo se los regalé, administrenlo. Enseñoreen sobre las bestias, sobre los peces del mar, administren todo eso. Multiplíquense ustedes. Y les dio un montón de bendiciones y una sola prohibición. Una sola prohibición. Ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran aquí en este lugar, el paraíso. Pero solamente no coman de ese arbolito que está allá en el centro. Y eso fue Génesis 1, Génesis 2. Exactamente lo que hicieron en el capítulo. Fueron y se metieron abajo de la sombra del arbolito y comieron del árbol, desobedecieron. Y el texto es claro, Génesis 12, cuando la mujer tomó, comió y le dio a su esposo, que estaba con ella, dice la versión internacional. Tomó, comió y le dio a su esposo que estaba con ella. Es decir, los dos participaron de esta desobediencia a Dios. Ellos querían gobernar su propio mundo y no querían nadie que le estuviera gobernando. Ahí el pecado entró en la humanidad y destrozó el plan de Dios. Es decir, la muerte entró, el pecado entró porque no era el diseño original de Dios que Adán y Eva murieran. Y así sucesivamente vienen los capítulos 4 donde Adán y Eva tienen un hijo que nace pecador, Caín. ¿Y cómo sabemos que nace pecador? Porque mató a su hermano Abel. Nadie nunca antes había matado a nadie, nunca antes se había derramado sangre. Y en ese momento entendimos que Caín nació pecador porque sus papás ya eran pecadores. La simiente de Adán y Eva empezaba por siempre a ser pecadora. Tú y yo, descendientes de Adán y Eva, también llevamos el pecado original de Adán. Y así sucesivamente todo el pecado, hasta que Dios dijo: bueno, tengo que acabar este pecado, ya no soporto más la maldad, y trajo un diluvio, pero mató a toda la humanidad, exceptuando a 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Los montó en un arca y les dijo otra vez las bendiciones de Adán, se las dijo a ellos: vayan, multiplíquense, sojuzguen esta tierra, administrenla, solamente pórtense bien, cumplan mis mandamientos, teman a Dios. Y así pasaron muchos años, hasta que 2 capítulos más adelante, en el capítulo 11, los hombres otra vez se pusieron malísimos. Y este es un capítulo que debemos tener para esto que vamos a hablar hoy muy pendiente, el capítulo 11, la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de lo que pasó en la Torre de Babel?
Los hombres decidieron hacerse un nombre para ellos. ¿Qué Dios ni qué Dios?, dijeron ellos. Vamos a hacernos un nombre para nosotros. Vamos a edificar una torre que llegue al cielo y que todo el mundo la vea. Vamos a hacer una torre grandísima y bellísima. ¿Y qué dijo Dios? No, no la van a hacer. Ustedes no van a llegar al cielo nada. Y les confundió los idiomas. ¿Se acuerdan de aquella historia de la Torre de Babel? De hecho, Babel significa confusión. La Torre de Babel es cuando Dios confundió los idiomas de la gente que estaba construyendo la torre. Y cuando un carpintero decía, pásame el martillo, el otro le decía, ¿what? No se entendían, y por no entenderse, se dispersaron. Y así se crearon las naciones y los idiomas. Muy importante lo que vamos a ver hoy aquí, que entendamos cómo se crearon las naciones y los idiomas. Eso fue una dispersión monumental de gente que hablaba el mismo idioma y se quedó aquí, a una gente que hablaba el mismo idioma y se quedó allá, una gente que hablaba el mismo idioma y se fue por allá. Entonces, por idioma se asociaron y las naciones se crearon por idiomas. Antes no había mapas. Antes los ríos no eran una frontera. Antes no había una línea que tú decías, de aquí para allá es del vecino y de aquí para allá es de nosotros. No, antes eran solamente los idiomas, las tribus, la gente que no podía comunicarse con la gente de al lado. Bueno, ustedes se van para allá, no lo entendemos, nosotros nos venimos para acá que sí no podemos entender. Y así se crearon los países, las naciones, las etnias, las tribus. Eso fue resultado de la dispersión de Génesis 11 por la creación de los idiomas y las naciones, porque los hombres querían olvidarse de Dios y Dios los dispersó. Pero en uno de esos de los que dispersó, Dios escogió a un hombre en Ur, en Caldea, un hombre llamado Abraham, y dijo, este hombre me busca de corazón. Este hombre es un hombre justo. Y él le prometió a Abraham, en Génesis 12, la gran promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias, a todos los grupos étnicos, a todas las tribus de la tierra, que Abraham iba a tener una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Abraham iba a tener una bendición, una descendencia increíble. Y esa promesa pasa exactamente después del capítulo 11 de Génesis, en el capítulo 12, y Dios le promete esta promesa a Abraham y después se la confirma a todos los descendientes y se crea el pueblo de Israel. Muchos años después llega Moisés, llega Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob, y las promesas se traspasan de generación en generación hasta que el pueblo queda cautivo en Egipto por 400 años, y parece que se había olvidado la promesa, pero los israelitas o los hebreos se llamaban en ese momento, oraron y le dijeron, Señor, sálvanos de aquí, sácanos de aquí, estamos en esclavitud. Traen a un libertador, se llama Moisés, los libera de Egipto, van al desierto, se crea la nación de Israel, le dan unos estatutos, una constitución, y ahora el pueblo es un pueblo. Crearon un tabernáculo, después de muchos años crearon unos reyes, un templo, los profetas, los jueces, y el pueblo tenía forma de pueblo. Se asentó en el margen oriental del mar Mediterráneo, donde se llamaba la Tierra Prometida. Y por muchísimos años, ellos estaban esperando el gran Mesías, el enviado de Dios, el que vendría a poner todas las cosas en orden, al cumplimiento de la promesa a la serpiente, a la mujer, uno que viniera a aplastar la cabeza de la serpiente, uno que viniera a darle forma a la promesa a Abraham, uno que viniera a darle cumplimiento al linaje de David, uno que viniera a hacer el cumplimiento de la tribu de Judá, uno que viniera a hacer todas las promesas mesiánicas. Y los judíos todavía lo están esperando. Pero nosotros sabemos quién es. Él vino ya, él nació de una virgen, fue concebido en una virgen, la barriga prestada de una virgen, nació sin pecado. Por eso José no intervino en ese nacimiento, sino que María le creció la barriga por causa del Espíritu Santo, no por causa de José. Y Jesús es importante que entendamos que nace del linaje de David, porque es el cumplimiento de todas las promesas. Ahora, él nació, y todos ustedes están aquí porque ustedes creen en que Jesús existió. Él no es una mera leyenda, él no es un mito, él no es un personaje ficticio, no. Estamos viviendo en el año que estamos viviendo porque Jesús dividió la historia en antes y después de él. Hoy estamos en el año 2019 después de este Cristo que estamos hablando. Y ustedes están aquí porque ustedes creen que Jesús no es una leyenda, sino una figura histórica. Y él vivió.
y vivió una vida perfecta, impecable. Él no pecó, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Segundo, él murió una muerte que no le tocaba porque él era inocente. Pero él tuvo que morir voluntariamente porque el Hijo de Dios es el único que tiene la sangre tan valiosa como para pagar por los pecados de todos los que creen en él. Pero él murió. Y no solamente murió, que él fue enterrado y resucitó al tercer día, como Dios firmando el acta que decretaba el sacrificio de mi Hijo, yo lo acepto por el pago de todos los que creen en él. Es el sello de Dios, la resurrección es el sello de Dios diciendo, bien hecho, ya está pago, cancelado, no me deben nada. Pero no solamente él vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta y resucitó de la tumba vacía, sino que él ascendió, él no se quedó para siempre. Después que él resucitó, ustedes notan, vamos a buscar en Hechos, acompáñenme por favor en Hechos, y vamos a detallar algunos eventos del capítulo 1, 2 y 3, pero no me va a dar chance de hablar todos los detalles del capítulo 1, 2 y 3. Ustedes léanlo en la casa, es una lectura bellísima, se los recomiendo. Todo el libro de Hechos, pero hoy vamos a hablar de los capítulos solamente 1, 2 y 3. Vean, Lucas escribe el libro de Hechos. ¿Cómo sabemos? Porque Lucas escribió su primer tratado en el Evangelio de Lucas y se lo dedicó a Teófilo. Y es en Hechos 1.1 dice, estimado Teófilo, otra vez Lucas escribiéndole a Teófilo. No me pregunten quién es Teófilo, no hay mucha evidencia de él en la historia, pero aparentemente era una persona que le gustaba el orden, la historia, y le gustaba que todo fuera investigado al pie de la letra, porque eso es exactamente lo que dice Lucas que él va a hacer. En este libro, Lucas da muchos detalles, Lucas da muchas ilustraciones, muchas evidencias, pero recuerden que Lucas era un médico, él sabía lo que es la observación, el método de observación, no era el método científico como tal, porque eso fue inventado mucho tiempo después, pero Lucas sabía de que había que observar para creer, había que detallar los detalles, eso fue lo que hace en su tratado de Lucas y en su segunda de Lucas, si se puede llamar así el libro de Hechos. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice que los que estaban reunidos con él, este es Jesús cuando había resucitado. Señor, miren esta pregunta, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Miren esta pregunta, versículo 6. Los que estaban ahí sentados, que eran los 11, ya Judas se había ido, eso lo narra más adelante, pero Judas se había ido, había metido la pata, se había ahorcado y había hecho la traición, pero ya el Señor había resucitado y se quedó 40 días. Es lo que dice el versículo 4 y 5, se quedó 40 días con ellos explicándoles acerca del reino de Dios, versículo 3. Y vienen estos discípulos 11 y le preguntan a Jesús, Señor, ¿tú le vas a devolver el reino a Israel en este tiempo? En el versículo 6. Miren la pregunta. Un comentarista dice, esta pregunta tiene tantos errores como palabras. ¿Qué es lo que están queriendo estos 11? Estos 11 están reflejando la corriente del primer siglo. Israel oprimido por el Imperio Romano, ellos no querían ser una colonia romana, sino que ellos querían tener independencia política. Dicho sea de paso, todos los centroamericanos que están aquí están celebrando hoy su día de independencia. Ánimo, vamos bien. Pero esta gente quería la independencia política, quería poder político. No querían estar dominados por Roma, querían ser el pueblo de Israel bajo el gobierno del rey David otra vez. Y querían un Mesías, el hijo de David, que los gobernara políticamente y que luchara contra este imperio romano y nos quitara este yugo que nos quita muchos impuestos. Señor, tú le vas a devolver a Israel el reino, el poder político. ¿Tú vas a hacer que Israel sea una potencia otra vez, Señor, en este tiempo? Yo hubiera querido, en mi carne, yo hubiera querido que el Señor le hubiera dicho, no. Pero el Señor es tan lindo y mucho más tierno que yo y les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del solo dominio del Padre. Pero, y ese es el famoso versículo Hechos 1:8, pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ellos querían un poder político y el Señor les da un poder espiritual. Y dicho sea de paso, este poder espiritual no lo habían tenido antes, es un poder extraordinario
para capacitarlos para una sola razón. A estos 11 y a los que según el 1.15 estaban reunidos 120 con ellos. Les dice, el Espíritu Santo los va a dotar de un poder especial a ustedes, con la simple tarea de que ustedes me sean testigos de mí, de lo que yo he hecho, de las maravillas que yo he hecho con ustedes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos agarran como Jerusalén es mi ciudad, Judea es mi estado, Samaria es mi país y hasta lo último de la tierra el globo completo. No es así. Recuerden cuando vimos la división del reino de Salomón, cuando Salomón se porta mal, que sus hijos Jeroboam y Roboam dividieron el reino, lo dividieron en Judá y Samaria, el reino del norte y el reino del sur. A eso se refiere Judea y Samaria. Pero Jerusalén es la ciudad capital de Israel. Entonces ellos de ahí estaban reunidos, vean que estaban reunidos en en Jerusalén, y viene el Señor y en el capítulo 1:9 dice, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras ellos miraban al cielo y veían cómo se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y vean lo que pasa, ellos esperan 10 días. Jesús pasó 40 días con ellos resucitado y después de esos 40 días, 10 días más. 40 más 10, ¿cuánto es? 50. Jesús murió el día de la Pascua. 50 días de la Pascua. Después de la Pascua es lo que se conoce como la fiesta de las semanas. En Levítico, ustedes deben buscar en Levítico 23 y en Deuteronomio 16. Les voy a dar las citas para los que están anotando. Levítico 23, 15 al 21. Y lo mismo está dicho después en Deuteronomio 16, 9 al 11. Repito, Levítico 23, 15 al 21 y Deuteronomio 16, 9 al 11. Eso se conoce como la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua se llama la fiesta de las semanas, que se celebra la cosecha del trigo. Pero los hebreos no llamaban eso la fiesta de las semanas. Vamos a celebrar la fiesta de las semanas. No, ellos tenían un sobrenombre para esa fiesta de las semanas. Y como duraba 50 días después de la Pascua, ellos lo llamaban Pentecostés. Y algunas personas piensan que Pentecostés se celebra porque el Espíritu Santo en Hechos 1:8 bajó y le dio un montón de lengua a la gente. Era una fiesta desde Levítico 23 que se celebraba por años, cientos de años. Estaban celebrando el Pentecostés. Entonces, vengan conmigo por favor. Después, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego. Subraya esa palabra lengua, en ese versículo aparece 2 veces. Lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, lo prometido en Hechos 1:8. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Tiempo. Ustedes han ido a algunos lugares o conocen a algunos cristianos que aparentemente hablan unas lenguas extrañas. Ustedes han estado en lugares cuando hablan y balbucean una cosa que raba babasaya, imba, somalaya, y uno no sabe qué es lo que dice. Y la verdad que nadie sabe lo que dice. Miren, eso lo llaman el don de lenguas. ¿Ustedes han escuchado eso? La verdad que el don de lengua está normado en 1 Corintios 14. Se dice que hay que hablar de 2 o 3 en orden y hay que hacerlo así. Si hay interpretación, si no hay interpretación, que se calle la boca porque así mismo se edifica. Y un montón. Está normado ahí en 1 Corintios 14. Pero hoy en día hay algo que es diferente al don de lenguas. Eso no es el don de lengua bíblico. El don de lengua bíblico viene de una palabra, de lo que pasó aquí en Hechos 2. Cuando
el Espíritu Santo dotó de una capacidad extraordinaria a personas que no estudiaron esos idiomas, porque son idiomas. Se usa la palabra griega glosa, de donde viene la palabra glosario. Y esa palabra glosa traduce al español un idioma, un lenguaje, un código inteligible que puede ser conversado entre dos personas de la misma etnia, del mismo grupo de personas. No es un balbuceo, no es una glosolalia, no es un balbuceo que es ininteligible o que es hablado por una sola persona, no. La glosa es un idioma humano conocido. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que sigue diciendo el contexto. Lo que sigue diciendo el contexto, a partir del versículo 6, es que al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Recuerden que por la fiesta de Pentecostés, todo el mundo tenía que venir a Jerusalén a traer su cosecha. Era una de las pocas fiestas donde la presencia de los hombres era requerida, no la presencia de la representación de la familia, que podían ser las mujeres, no. Tenían que venir los hombres a traer sus primicias. Y estaban atónitos, en el versículo 7, estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Galileo es una palabra en un gentilicio despectivo, es como para decir, esta gente no ha estudiado. ¿Cómo pueden estar hablando estos idiomas? ¿Será que han ido para el instituto? No, ellos son galileos, ¿no son acaso galileos? Pero nosotros estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua. Ellos no hablan nuestra lengua, pero están hablando nuestra lengua. ¿Qué está pasando aquí? Estaban atónitos. Versículo 8, 2:8. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Mira, aquí hay partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, están los que son de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, los cretenses, los árabes y toditos. Bueno, dice toditos, dice todos los escuchamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¡Wow! Estaban escuchando el evangelio en su propio idioma. Recuerden que no había Biblia para traducir, no había pantalla para poner los subtítulos, no había traducción de Google instantánea. Estaban escuchando el evangelio, las grandes maravillas de Dios en su propia lengua materna, no en el Inca, Somalaya, Rabababasaya. No, eso no existe en la Biblia. Lo que existe es un idioma, una lengua materna que un grupo de personas, producto de la dispersión de la Torre de Babel, empezaron a hablar. Un idioma, una lengua, no un balbuceo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Notan la diferencia de aquello con lo de hoy en día? Versículo 12. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían más bien, están borrachos. Mire, hermanos, no tengo tiempo para dedicarme a toda la extensión de estos 3 capítulos, pero lo que estos 3 capítulos indican es una cosa. Dios prometió a Abraham que no solamente la nación de Israel iba a ser bendecida, sino que todas las naciones de la tierra iban a conocer del poder de Dios. Y se esperaba que el pueblo de Israel fuera una muestra del carácter santo de Jehová de los ejércitos y creyeran en Dios por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se portó mal y no reflejó las maravillas de Dios. Incluso cuando vino el Mesías le pasó por las narices y lo crucificaron. De hecho, ustedes habrán podido escuchar, es que todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios, pero no es cierto, es una mentira grandísima, una mentira del tamaño del cielo, peligrosa por cierto. Lo que dice la Biblia en Juan 1:12 es que, y empieza desde el 11, de que el Mesías, Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él vino a morir, Él vino a dar su vida a los suyos, pero los suyos, refiriéndose a los judíos, no lo recibieron.
Pero hubo uno que sí lo recibieron. El versículo 12, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No a todo el mundo, sino a todos los que creyeron en el Mesías, Jesús, que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde salen esos? Bueno, el versículo 13 sigue diciendo, pero esos no nacen de la voluntad de hombre ni de la voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si tú estás aquí y tú crees en Dios, es porque Dios tomó la iniciativa de darte la fe para que tú pudieras creer en Él. Debes darle gracias a Él, creo. Debes alabarlo a Él, porque Él puso en tu corazón el deseo de venir, de buscar más de Él, de conocer qué tengo yo que hacer para ser salvo. De hecho, este sermón se llama La inclusión de los indignos, porque las naciones que estamos hablando, que hablaban estos idiomas, ellos no merecían la salvación, pero por los judíos rechazarla, el Señor envió la salvación a los gentiles. Ustedes van a ver, a partir del capítulo 9, que Pablo empieza a predicar a todos los gentiles, y hace 4 viajes misioneros, y hasta España dicen que llegó, y hubo gente que entendió el Evangelio, y nosotros tenemos la Biblia hoy en español. El 26 de este mes se van a cumplir 489 años de la impresión de la primera Biblia en español, la Biblia del Oso. Fue una traducción que hizo un monje católico que se llamaba Casiodoro de Reina en el monasterio de San Jerónimo en Sevilla, España, en el año de 1569, si no me falla la memoria. E hizo una impresión, hizo la traducción, pero el impresor, el publicador, la publicó con un oso queriendo agarrar un panal de miel en un árbol. Y ese era el logo del impresor. Y por eso se llamó la Biblia del Oso. Eso fue en 1569. Pero años después, en 1602, otro monje, otro sacerdote, revisó el trabajo de Casiodoro de Reina. Este monje nuevo, ahora en 1602, se llamaba Cipriano de Valera. Y por eso es que la Biblia más famosa en español se llama La Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. 469 años nosotros con la Biblia en español. Gracias a aquel evento que el Espíritu Santo dotó capacidades especiales a personas que entendieran idiomas y los interpretaran. Y ahora escribieran todas las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Pero nosotros no nos lo merecíamos porque nosotros no éramos judíos, nosotros éramos indignos. Así como, por ejemplo, vean, es un patrón en el libro de Hechos. Matías, ustedes conocen a Matías al final del capítulo 1 era el sucesor de Judas. A él no le tocaba, él no fue uno de los 12 originales. Pero Pablo dice que tiene que ser requisitos de los apóstoles que hayan caminado con los discípulos, que hayan sido parte de la enseñanza de Cristo y que hayan visto al Cristo resucitado. Ese es el requisito para ser apóstol, que hayan caminado con los discípulos y con Cristo y que hayan sido testigos del Cristo resucitado, que lo hayan visto. Por eso es importante entender esto, por 2 cosas. Primero, porque Pablo fue llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él caminó con Pedro, con Jacobo, con Juan y con todos los demás. No caminó con Cristo, pero Cristo se le apareció en Hechos 9 y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo fue convertido por el mismo testimonio del mismo Señor Jesucristo. Y segundo, hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles, que no caminaron con los apóstoles originales, ni tampoco vieron al Cristo resucitado. Cuando ustedes le digan, el tal apóstol me dijo, dile cuáles son los requisitos de apóstol según Hechos 1, después hablamos. Ahora, no somos dignos ninguno de nosotros, como Matías no era digno de ser incluido en los 12. No somos dignos nosotros de ser salvados por el Señor. No tenemos obras suficientemente buenas para convencer al Señor de que nos salve. En el capítulo 3 hay un cojo, cuarentón, que también fue incluido. Tampoco era digno, él era un marginado de la sociedad, era una persona que estaba relegada, no podía entrar en el templo. Después vemos en el capítulo 4, 5, que como la diferencia entre, y lo vamos a ver la semana que viene, la diferencia entre Bernabé y Ananías y Zafira. Después en el capítulo 6 eligieron 7 diáconos, de uno de ellos dio un tremendo sermón, lo apedrearon en el capítulo 7. Pero eran todos griegos. Después en el capítulo 8 viene un morenito, eunuco, etíope. Tampoco estaba incluido, pero por la gracia de Dios fue incluido. Era indigno, pero el Señor lo llamó. Y así en el capítulo 9, un perseguidor de la iglesia, Saulo, fue incluido. En el capítulo 10, Cornelio, otro italiano y militar, no era digno, pero también fue incluido.
Y así ustedes van a ver el patrón en el libro de Hechos. Es el libro de la inclusión de los inmerecedores de la gracia de Dios. Pero no ha sido así siempre. Dios no utilizó prostitutas en el Antiguo Testamento. Dios no utilizó a una moabita. Dios no utilizó al menor de los hijos, al que no le tocaba. Dios no utilizó al más malo de los reyes. Dios utiliza los mecanismos más indignos para mostrar su gracia y su favor a las gentes, para que entiendan una sola cosa: el poder es de Dios, no de nosotros. Hermano, nosotros tenemos que entender el tamaño y el calibre de la gracia inmerecida de Dios. No solamente porque los personajes de la Biblia lo demostraron. Estas naciones que ahora oían hablar el Evangelio lo demuestran. No solamente para ellos, para la mayoría de los personajes bíblicos, sino para ti y para mí. Tú y yo no estábamos dignos de ser incluidos en el plan de Dios. Pero ¿saben qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si hoy venimos a Él clamando por misericordia, Señor, como aquel publicano que era en Lucas 18, los que no han leído la parábola del fariseo y el publicano, les recomiendo que lean la diferencia entre el fariseo y el publicano. El fariseo gritaba a voz en cuello, se paraba en las plazas y decía: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy el 10% de lo que me toca, yo hago esto y aquello. Es más, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Pero el publicano, sabiendo que no le tocaba, que él no era digno, que él no era merecedor del favor de Dios, él lo que hacía era poner su frente en la tierra, darse golpes de pecho y lamentarse de que él no era digno, y lo que pudo salir de su boca es: ten misericordia de mí, Señor, porque soy un pecador. Nosotros no podemos ir al Señor con un carnet, no podemos ir a alardear de nuestras habilidades, de nuestras obras, no podemos ir a compararnos con la perfección de Cristo, porque quedamos bien lejos, bien cortos de la rectitud de Cristo. No nos merecemos el favor de Dios. Pero así como estos partos, medas, elamitas, árabes, egipcios recibieron el favor de Dios sin merecerlos, oyeron las grandes maravillas de Dios, nosotros hoy disfrutamos de las maravillas de Dios y de la mismísima verbo de Dios en español. Lo que tú tienes en tus manos, la Biblia que tú tienes en tus manos, es resultado del don de lenguas que aquellos le dieron en Hechos 1:8. Y fueron capacitados para escribir y hablar en una lengua que ellos no dominaban. Unos hablaban, otros interpretaban. Y hoy en día podemos tener en nuestro idioma la bendición y la guía de Dios. Pero no todo el mundo tiene esa bendición, ¿saben? En el mundo existen aproximadamente 6.500 idiomas. Más de 1.000 de ellos no tienen ni alfabeto. Son hablados por pequeñas tribus en las regiones más remotas y recónditas. Ustedes, cuando vayan al Museo de la Biblia, uno de los lugares más impactantes para mí, que cada vez que paso por ahí me espeluco, y mire que para espelucarme a mí hace falta bastante, es la sala que se llama Illuminations. En Illuminations, cuando el tour llega ahí a la sala, es una sala bien amplia, y hay una biblioteca impresionantemente grande que tiene libros en varias columnas y en varias filas. Y cuando tú llegas, lo que ves son libros marrones de izquierda a derecha, y de repente se empiezan a poner grises y de repente rojos. Y yo pregunté, ¿qué significa los marrones? Los marrones es que la Biblia está disponible en ese idioma. Hay un libro por cada idioma. Cada libro representa un idioma. Y en los libros marrones, la Biblia está disponible completa en ese idioma. Y en los grises, la Biblia está disponible al menos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y en los rojos están disponibles más de 25 versículos en ese idioma. En cada libro representa un idioma. Y hay miles. Pero cuando tú te volteas, toda esta pared también está llena de libros, pero están en amarillo. Porque no existe ni un solo versículo disponible en todos esos idiomas.
ellos no pueden conocer las maravillas de Dios, porque la palabra de Dios no les está siendo contada en su idioma. El Espíritu Santo dotó a los primeros cristianos con una capacidad extraordinaria, no solamente para hablar un idioma que no estudiaron, sino que los dotó con una capacidad extraordinaria para sufrir. ¿Cómo sabemos eso? Cuando en Hechos 1:8 el Señor les responde, ustedes no van a recibir poder político, ustedes van a recibir poder espiritual con una sola misión, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigo en griego es mártir. Mártir. Recientemente en mi página del Facebook yo publiqué el famoso martirio de Perpetua y Felicidad. El martirio de Perpetua y Felicidad es uno de los martirios más famosos bajo la persecución del siglo II que los cristianos estaban sufriendo. Ellas fueron, ustedes tienen que leer la historia, vayan a mi página del Facebook, búsquenla ahí, pero hasta llorar, me da ganas de llorar cada vez que recuerdo eso. Ellas pasaron por muchos martirios, las quemaban, las pullaban, le hacían de todo. Perpetua era una mujer de alta sociedad, su esclava, Felicidad, y todos sus esclavos fueron martirizados en el circo romano. Y lo último que pasó, ustedes lean la historia, lo último que pasó de estas mujeres valientes les soltaron un jabalí. Y el jabalí, en vez de herir a estas dos mujeres, hirió al soldado romano que las estaba agarrando. Soltaron a un oso y el oso no quiso salir de la jaula. Y estos soldados, impresionados por lo que estaba pasando, empezaron a temblar y pareciera que algunos de los dioses romanos, porque ellos eran politeístas, algunos de los dioses romanos están protegiendo a estas mujeres, a estos hombres. Y lo último que pasó es que soltaron a una vaca con los cuernos afilados y la vaca las despedazó, las perforó, las corneó, las laceró sus piernas, todos sus trajes, todas sus ropas, las descuartizaron. Pero antes de morir, antes el verdugo, antes de liquidarlas, el verdugo temblando con la espada, Perpetua agarra la espada y dicen, es aquí. Y Perpetua le dice al verdugo, espérate, no me mates todavía, déjame peinarme. Y el verdugo temblando, me imagino la cara de extrañeza, pero vas a morir, ¿para qué te quieres peinar? Y ella le dijo, porque en mi cultura una mujer despeinada es una mujer de luto. Y esto es un momento muy feliz para mí. Déjame peinarme, porque lo próximo que veré serán los ojos benditos de mi Salvador. Y así murió Perpetua, murió Felicidad, murió todos los de ese grupo, dignos, con la frente en alto, porque el Espíritu Santo los había capacitado para sufrir de una manera especial. Perpetua en un momento le dijo a su esclavo, a su otro amigo, le dijo, después de haber sido descuartizada por la vaca, después de haber sido corneada y sus pieles colgando, le dice, ¿y cuándo es que va a venir la vaca? ¿Dónde está la famosa vaca? Y ya la vaca la había descuartizado. Y ella no sufrió nada. Pero el Espíritu Santo solamente no le dio capacidad para hablar, sino para sufrir en el nombre de Cristo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 3, como Pedro y Juan, golpeados, lacerados, latigueados, le daban gracias a Dios por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por Cristo. Y les dijeron, no pueden enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y ahí se crea la famosa frase donde ellos dicen, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Mátennos si quieren, pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Porque ellos eran
fueron incluidos cuando ellos eran indignos. Y esta inclusión de los indignos nos hace amar al Señor que nos incluyó cuando a nosotros no nos tocaba. Hermano, tú y yo, amigo, no nos tocaba tampoco. No nos tocaba, porque nosotros no somos de Israel, no somos del linaje de David y no hacemos buenas obras. Somos pecadores, no somos israelitas de nacimiento y tampoco tenemos ascendencia judía. Es que si tú estás aquí y estás entendiendo que a ti no te tocaba, tú lo que tienes es que rendirte como el publicano a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, es decir, Señor, ten misericordia de mí porque yo sé que no me toca, pero tú moriste por mí en la cruz y yo creo en ti. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados y dejarlos atrás. Y yo quiero vivir para ti el resto de mis días. Si tengo que sufrir, sufro. Si tengo que llorar, lloro. Pero venga lo que venga, yo quiero vivir para ti. Del Señor somos. Hermano, a ti tampoco te tocaba. Si tú estás en Cristo, nadie nos dice que nosotros vamos a vivir una vida fácil, nadie nos dice que nosotros vamos a ser famosos, ricos, poderosos. No, al contrario, nosotros vamos a ser lo más vil y menospreciado del mundo. Dice en 1 Corintios 1 que nosotros somos lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para que la gente reconozca que nosotros no somos los dignos, sino que Dios es el que nos amó, que es digno y que Él quiso demostrarle amor a lo más bajo del mundo. Para que vean las grandezas de Dios. Ninguno de nosotros lo merecía, éramos inmerecedores. Pero Él mostró su amor salvando a gente indigna, inmerecedora como tú y yo. No es para vivir toda la vida dándole gracia y gloria a Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos apoyar iniciativas de traducción bíblica. Si usted conoce a alguien que le sobre $1 millón, avísenos para mandar a traducir la Biblia en un idioma que no está traducido en alguno de esos libros amarillos. No solamente eso, sino que el infierno está plagado de personas que se creían merecedores del favor de Dios por sus buenas obras. Pero el Evangelio es totalmente lo contrario. Es incluso totalmente lo contrario de lo que la gente piensa. En el Evangelio, es solo cuando tú confiesas tu indignidad en que te conviertes en digno. Es solo cuando tú confiesas que tú no puedes salvarte a ti mismo, que tú no mereces la salvación y que tú eres indigno por tu pecado y por tu desenvolvimiento en la vida. Es solamente cuando tú te confiesas pecadores que tú te conviertes en digno porque clamas a Dios y dices, Señor, yo no puedo. Tú sí puedes, sálvame. ¿Notan la diferencia? Y no solamente eso, sino que todos estos casos, tanto de Matías como el cojo cuarentón, como las naciones, todos esos casos, incluso nuestras propias vidas, no podrían haber sido incluidas en el plan redentor de Dios sin la iniciativa salvífica de Cristo. Él fue el que tomó la iniciativa. Él vino a salvar a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y gracias a eso, él le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Pero la salvación pasó a los gentiles por el rechazo de los judíos. Y ahora nosotros podemos ser incluidos. ¿Te notan la bendición? La iniciativa salvífica fue de Dios, no de nosotros. Y último, el nacimiento, crecimiento y sostenimiento de la iglesia fue y aún es el resultado del plan de Dios para cumplir la promesa a Abraham en Génesis 12. El poder político que Israel esperaba fue superado por el poder espiritual que el Espíritu Santo garantizó a los creyentes y garantiza aún a los creyentes de hoy en día para atestiguar las maravillas de Cristo a todas las naciones. Entre Génesis 12, la promesa a Abraham, y Apocalipsis 7, que es el trono de Dios rodeado por gente de toda lengua, tribu y nación adorando a Dios, ojalá sea en español. Pero ahí vamos a estar todos los de toda lengua, tribu y nación adorando al Cordero por todos los siglos. Eso es Apocalipsis 7. Entre Génesis 12 y Apocalipsis 7 siempre ha sido el plan de Dios incorporar las gentes de todas las naciones a su reino en cumplimiento a la promesa a Abraham. Ahora, luego de Génesis 11, eso de que todas las lenguas, tribu y nación estén representadas alrededor del trono, eso no pudo haberse hecho sin la traducción bíblica a idiomas diferentes a los originales hebreo y griego. No pudo haberse hecho. Pero Dios, que es soberano, en Hechos 1 y 2, resarció lo que Él mismo había hecho. Él esparció a las naciones, los confundió
y ahora en Génesis 11, y ahora en Hechos 2 los vuelve a traer diciendo, ustedes también caben aquí en mi reino. Allá los esparció y aquí les anuncian las verdades en sus propios idiomas. ¿No es bonito eso? Lo que él esparció en Génesis 11, en Hechos 2 lo recoge. Y todas las naciones ahora pueden ser incorporadas en el reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición y gobierno de Dios, porque ahora escuchan las maravillas del Evangelio de Cristo en su propio idioma. Hermano, hermana, tú eres privilegiado en poder oír en tu propio idioma las maravillas y la grandeza de Dios. Allá no podrás decir al llegar al cielo, yo no sabía, porque todo estaba en inglés. Yo vivía en Estados Unidos, pero nadie me predicó en español. No, sí te predicaron en español. Y ahora tú tienes muchos amigos, tú tienes mucha familia, que vaya y dile las maravillas de Dios, lo que ha hecho Dios contigo, en español. No, si tú hablas otro idioma, también díselo en otro idioma. Si conoces gente, o si usas Google Translator, cuéntale a todo el mundo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta que Dios te dé vida y te lleve por donde te lleve. Enséñale a otro las maravillas de Dios. Él es bueno y Él tiene poder para salvar al más indigno de todos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos das de oír tu palabra en nuestro propio idioma. Gracias, Señor, por habernos incluido en tu redención, en tu proyecto de redención. Señor, sabemos que no nos lo merecíamos, no somos del linaje de David, no nacimos en Israel, no éramos judíos de nacimiento, no tenemos ascendencia judía y ni siquiera nuestras buenas obras nos podrían defender. Pecadores como somos, necesitamos tu salvación y tu intervención. Y es nuestra oración, Señor. Primero, agradecerte por habernos incluido, habernos enseñado en nuestro propio idioma las maravillas de Dios y también habernos enviado a alcanzar a otros para enseñarle el Evangelio en su propio idioma. Úsanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.